Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 451, Cambio político. 3. Luo Yuan estaba examinando los archivos y documentos relativos a Ope City en la oficina del alcalde. Su velocidad para resolver todos los problemas fue sorprendentemente rápida, especialmente con la ayuda de sus 16 puntos de inteligencia. En menos de 15 minutos, había terminado de leer una pila de documentos. Luo Yuan suspiró y se sintió deprimido cuando Ope City enfrentaba una gran pérdida después del desastre. Causó alrededor de 700.000 muertes. Aunque el desastre ocurrió alrededor de la 1 o las 2 de la madrugada, todavía había muchas personas trabajando en las fábricas. Por lo tanto, no hubo diferencia si sucedió durante el anochecer o a plena luz del día. Por supuesto, esa no fue la única razón que causó tantas muertes. Hubo un total de 6 zonas industriales en el área de reconstrucción, incluidas las de la ciudad subterránea. Aunque la fuerte contaminación en la zona industrial en la zona alta era crucial, era solo uno de los muchos con aproximadamente 500.000 trabajadores. Además, esos trabajadores estaban divididos en 2 turnos, día y noche. Según las circunstancias habituales, el número máximo de muertes fue de aproximadamente 250.000 trabajadores. De hecho, Ope City había sido atacada por 2 criaturas de nivel 8 hacía un tiempo. Había algunas zonas industriales aún por reconstruir. Muchos de los trabajadores sacrificaron su propio tiempo libre para ayudar en el trabajo de reconstrucción y establecimiento nocturno para acelerar las operaciones. Al mismo tiempo, el exalcalde y el vicealcalde también estaban ayudando a supervisar y coordinar los asuntos en el lugar de trabajo. Esas 100.000 personas no lograron evacuar y cubrirse bajo tierra cuando ocurrió el desastre. Todos murieron de inmediato debido a la explosión de la inteligente bomba espacial antimateria de propulsión nuclear. Como resultado, solo quedaron 2,4 millones de la población en comparación con la población original de más de 3 millones. Había alrededor de 28.000 investigadores y científicos que representaban 1/80 de la población total, y unos 40.000 ingenieros y técnicos que son 1/60 de la población total. La proporción era incluso mayor que la del tiempo antes del apocalipsis, y era el número actual después de que la nueva ciudad capital se había llevado parte de su mano de obra. Sin embargo, en realidad era normal, ya que Ope City fue priorizada como la ciudad más importante del área de reconstrucción. Sus estándares de investigación y desarrollo se ubicaron justo debajo de la nueva capital. Además, era difícil comparar la importancia de la investigación cuando todo estaba en paz frente al apocalipsis cuando los humanos luchaban por sobrevivir. Sin embargo, aunque había muchos investigadores e ingenieros, no era suficiente para volver a desarrollar la civilización. Basado en el número de investigadores e ingenieros que tenían, se consideraba afortunado si la civilización no estaba en una espiral descendente. Necesitaban 10 veces la cantidad actual de investigadores e ingenieros para mantener sus estándares de tecnología. Afortunadamente, la tecnología de clonación ahora era lo suficientemente avanzada para clonar humanos, por lo tanto, la población se había convertido en parte de la planta de fabricación de las fábricas. Podrían aumentar la producción de investigadores e ingenieros con la tecnología de clonación. No era un problema, siempre y cuando tuvieran tiempo suficiente. Suspiró suavemente y giró la silla. Miró el mapa del área de reconstrucción en la pared y luego rodeó 3 de las ciudades cercanas a Ope City. Era Twilight City, United City y Victory City. Aunque esas 3 ciudades estaban cerca de Ope City, no fueron destruidas por la inteligente bomba espacial antimateria de propulsión nuclear. Muchos sobrevivientes permanecieron en la ciudad subterránea. Sin embargo, su situación era incluso peor que en Ope City y los sobrevivientes no podrían sobrevivir por mucho tiempo si las misiones de búsqueda y rescate no se llevaban a cabo lo antes posible. Deben al menos tener la situación revisada a fondo primero. Luo Yuan descolgó el intercomunicador y dijo, entra. La línea fue sin duda la más estable en la sala municipal. Un momento después, un joven de piel bronceada entró en la habitación en silencio y dijo cortésmente, ¿cómo puedo ayudarlo, señor alcalde? Su nombre era Chen Guanghui, quien era el secretario del exalcalde. A pesar de que había fallecido, Luo Yuan no planeaba cambiar a uno nuevo porque el rol de la política de la oficina no tenía ningún significado para él. Dijo, póngase en contacto con los miembros del equipo de la oficina de armas de fuego y reúnalos en mi oficina. Sí, señor alcalde, ¿hay algo más con lo que pueda ayudarlo? Chen Guanghui preguntó. Eso es todo, por favor hazlo ahora. Luo Yuan agitó su mano. Chen Guanghui inmediatamente salió de la oficina y cerró la puerta. Justo después de que se cerró la puerta, una expresión agitada cruzó su rostro. La oficina de armas de fuego y la alcaldía municipal tenían un nivel de autoridad casi similar.
El subdepartamento en la oficina de armas de fuego era un sector especial y todos los miembros del equipo eran humanos super evolucionados. Necesitaban ser muy cuidadosos cada vez que necesitaban ayuda del equipo especial de la oficina de armas de fuego. No había visto a una persona tan calmada pero dominante como él en su último año como secretario. Ese humano super evolucionado era igual que su subordinado. Sin embargo, él era el nuevo alcalde que era el ex viceministro de la oficina de armas de fuego. Los miembros del equipo de la oficina de armas de fuego en Ope City también eran considerados como sus subordinados. Luo Yuan había esperado media hora antes de que los miembros del equipo de la oficina de armas de fuego comenzaran a llegar uno por uno con una tasa de ausencia cero. Los miembros del equipo tuvieron una sensación de familiaridad, pero también extraña, durante la reunión. Finalmente, había presenciado una escena legendaria cuando Luo Yuan había sido ascendido de un miembro normal de la oficina de armas de fuego a vicecapitán, viceministro y ahora al alcalde de Ope City en solo 6 meses. Aparte de eso, su poder era inicialmente similar a los humanos evolucionados, pero ahora, todos ellos no podían competir con él en absoluto. Nunca habían visto cómo Luo Yuan exterminaba a los alienígenas, pero fueron testigos de cómo las criaturas del nivel 8 eran tan obedientes frente a él. Mientras estaban de pie frente a Luo Yuan, su estudiante, Fan Peibin y su ex superior Lin Feayan estaban extremadamente nerviosos, mientras que el resto se encontraba en un estado aún peor. Hola chicos, ya que tenemos mucho tiempo conociéndonos, deberíamos relajarnos, tomen asiento. Luo Yuan dijo gentilmente con una sonrisa, a pesar de estar molesto por la situación de Ope City, sabiendo que estaban nerviosos. Todos inmediatamente se sintieron aliviados al darse cuenta de que Luo Yuan todavía los trataba como solía hacerlo. Maestro, ¿realmente exterminaste a los alienígenas? Fan Peibin preguntó con curiosidad. Todos hablaban de eso, era fácil para él saberlo. Todos, incluido Lin Feayan, de repente se pusieron muy alertas cuando escucharon a Fan Peibin mencionarlo. Desafortunadamente, Luo Yuan no tenía la intención de satisfacer su curiosidad. Vamos a hablar de eso más tarde. El área de reconstrucción se ha convertido en ruinas después del desastre. Hay algunos cambios en la situación actual y la existencia de la oficina de armas de fuego también ha perdido su significado. El objetivo principal de reunirlos a todos ustedes aquí es reestructurar el departamento. Algunos de los humanos evolucionados serán transferidos a la sala municipal para formar un equipo especial. ¿Qué piensan? Cuando fueron gobernados por el área de reconstrucción, la oficina de armas de fuego disfrutó de varios privilegios mientras intentaban complacer a los humanos evolucionados para garantizar la seguridad de Ope City. Tenían más que suficientes beneficios y personal de soporte, que se consideraba un desperdicio durante el apocalipsis. No irían en su contra si aún fuera miembro de la oficina de armas de fuego. Sin embargo, ahora era el alcalde de Ope City y sintió que debía limitarse. Lin Feayan reflexionó y recibió el mensaje que quería transmitir. Desde entonces, los humanos superevolucionados ya no tendrían derecho a más privilegios especiales. Es posible que sigan disfrutando de algunos beneficios, pero no sería tan bueno como los que solían tener. Si hubiera sido otra persona o incluso el exalcalde quien propusiera esta idea, ella les habría dado un golpe. Sin embargo, Luo Yuan fue quien lo propuso. Ella no iba a pelearse con semejante leyenda. Ella dijo suavemente, estoy bien con eso, ¿y el resto? Maestro, es su decisión. ¿Podemos seguirla? Fan Peibin dijo, en sonrisas. Seguro, el loco Bon dijo rápidamente. Antes le tenía miedo a Luo Yuan, ahora era aún peor. Definitivamente dejaría la habitación si fuera posible. Está bien, ya que todos están de acuerdo con esto, emitiré una orden de operación. He echado un vistazo justo ahora, y el viento se ha calmado. Creo que no les causará muchos problemas. Lo que deben hacer ahora es dirigirse a Twilight City, United City y Victory City para verificar la situación de los sobrevivientes, así como para recuperar su información de contacto del gobierno local. Capítulo 452, Tormenta de arena. La calle era muy brillante bajo la fila de antorchas, una gran multitud barría el polvo bajo las instrucciones del oficial del gobierno. Algunos estaban reparando los circuitos parados en la escalera. En ese momento, todos en Ope City estaban bastante ocupados y había mucha más gente en el nivel superior. Muchos de los lugares se han derrumbado y ciertas regiones han colapsado. Un fuerte viento con cristales gris oscuro y arena sopló a través de las grietas e hizo que la temperatura bajara a menos de 20 grados centígrados. Sin embargo, no pudieron sentir el frío ya que se calentaron con las antorchas de la calle. Muchos de los residentes gritaban propaganda mientras intentaban mover las rocas grandes. Algunos sostenían un cubo con cemento en el interior y lo vertían en las grietas del suelo. Debido a la ausencia de maquinaria, llevaban el cemento con las manos y los hombros. Aunque la mayoría de la gente llevaba chaquetas finas,
todos sudaban. La gente tiende a pensar en cosas negativas en tiempos desesperados. Cuando todos en la ciudad comenzaban a trabajar juntos, incluso aquellos que estaban deprimidos recuperaban el ánimo. La oficina de armas de fuego era un equipo de operaciones especiales ubicado directamente bajo mando de Luo Yuan. Cuando salieron de la ciudad subterránea, el fuerte viento soplaba con fuerza hasta que se encontraron volando hacia atrás. Lin Feayan, que era la más pequeña del grupo, incluso estaba flotando en el aire y luego rodó unas cuantas rondas después de caer al suelo. Ella rápidamente se levantó a sí misma. Parecía avergonzada, todos fingían que no la veían. Afortunadamente, tomaron las medidas de precaución adecuadas para la tormenta de arena. Todos llevaban protección con algodón metido en la nariz y las orejas. De lo contrario, sería muy difícil para ellos caminar. El loco Guan se tumbó rápidamente en el suelo para resistir el fuerte viento. Luego escupió la arena en su boca y dijo, maldita sea, el viento es tan fuerte, podríamos ser arrastrados. El viento definitivamente es débil para el alcalde Luo, pero es innegablemente fuerte para nosotros. ¿Puedes hablar con el alcalde Luo sobre esto? Li Don dijo y sonrió. Li Don, nadie pensaría que eres tonto si no hablas, el loco Guan dijo enojado. Oye, eso es suficiente. ¿Qué tipo de arma crees que usan los alienígenas? Ha pasado tanto tiempo, ¿cuánto tiempo puede durar más la noche? Fan Peivin intentó calmar la situación mientras miraba hacia el cielo. El cielo estaba oscuro con cero luz solar. Era de día, pero se sentía como una noche fría. La situación es similar a la del invierno. Hay mucho polvo en la capa de ozono, aunque quizás necesitemos otros 3 o 4 años para ver la luz del sol. Susiquian suspiró y dijo, para entonces, la tierra estaría congelada y las bestias mutadas no podrían sobrevivir, dijo Fan Peivin. La temperatura estaba por debajo de los 30 grados centígrados, la temperatura de la tierra sería como la del polo norte y el polo sur si esto continúa. Todos permanecieron en silencio. NTEva claro que afuera donde ellos se encuentran es mucho más frío que la ciudad subterránea, nos estamos quedando sin tiempo, dejemos de decir tonterías. Tenemos 3 destinos ahora, ¿por qué no nos dividimos en 3 equipos? Wu Qianru y yo iremos a Twilight City, Fan Peivin, Loco Guan y Su Qiantan iremos a United City, el resto se dirigirá a la Victory City. ¿Alguna objeción? Lin Feayan interrumpió su conversación. No, por supuesto que no. Como Lin Feayan estaba avergonzada antes, todos rápidamente aceptaron evitar ofenderla. Eso es genial, vamos, Wu Qianru. Lin Feayan corrió hacia adelante con una expresión seria. El tamaño de su cuerpo era muy pequeño y posiblemente podría ser arrastrada en cualquier momento. Xieghnui dijo en voz baja cuando las 2 damas habían ido más lejos, creo que la capitana no podrá llegar a Twilight City, creo que sí. Ella es tan pequeña, y podría ser arrastrada en cualquier momento, el loco Guan dijo emocionado. Ella probablemente podría volar más rápido que nosotros. Todos se estaban riendo. Odio recordarte, pero la dirección del viento podría llevar tu conversación a sus oídos, dijo Li Don. Todos quedaron atónitos y dejaron de hablar. Oh, creo que es mejor que nos vayamos ahora. Tienes razón, ya es bastante tarde. Adiós. Todos se fueron rápidamente. Lin Feayan estaba extremadamente enojada, ella estaba agarrando sus puños fuertemente. Respiró hondo y reprimió su ira, fingió no haber oído nada y siguió caminando. Su gran chaqueta y su cabello soplaban al azar debido al fuerte viento. Caminemos juntos. Wu Qianru corrió para alcanzarla. La expresión de Lin Feayan se mantuvo sin cambios, pero sostenía a Wu Qianru con fuerza. El viento todavía estaba alrededor del nivel 8 o 9 y seguía cambiando de dirección. Cuando se adaptaron a ello, se convirtió en un tornado. Casi cayeron varias veces, causando que se sintieran molestas y estaban a punto de gritar. Lin Feayan encontró una solución, ambas llevaban consigo una gran roca, al parecer, funcionó bastante bien. El mundo estaba totalmente oscuro, y no podían ver nada. Mucha arena y piedras era arrojada como gotas de lluvia. Algunas de las piedras eran tan grandes como un puño humano. Aunque eran humanos superevolucionados, aún podían sentir el dolor. En comparación con la baja temperatura de menos de 30 grados Celsius, la tormenta de arena era un desastre para ellas. El poder evolutivo de Lin Feayan era absorber la energía térmica. Ella podría emitir frío y absorber el calor incluso a temperaturas tan bajas. Si bien el poder de Wu Qianru era la absorción de la vida, su fuerza no era lo suficientemente poderosa, pero era la sobreviviente más fuerte. Cuando llegaron a las afueras, el viaje fue aún peor que antes. El área de reconstrucción estaba en un desierto. Varias plantas habían crecido desde el apocalipsis. Había una fina capa de sustancias corrosivas en el suelo, por lo tanto, era difícil encontrar arena. Sin embargo, se convirtió en un desierto de nuevo después del desastre. La arena podría incluso congelarse a una temperatura tan baja debido al fuerte viento. Se arremolinó en un ciclón y algunos formaron una colina en movimiento en el desierto, que seguía moviéndose. Lo peor era que apenas podían ver. Al darse cuenta de que algo estaba mal, ese era el momento en que serían enterradas bajo tierra.
Habían sido enterradas en la arena varias veces y comían bastante arena a lo largo de su viaje. Por suerte, eran humanos super evolucionados, o de lo contrario habrían muerto antes. Finalmente encontraron un acantilado después de caminar durante 2 horas. Tomemos un descanso. Lin Feayan dijo mientras escupía su saliva llena de arena. Wu Qianru estaba agotada, ambas encontraron rápidamente un escondite y se sentaron a descansar. El viento había dejado de soplar, y ambas finalmente podían respirar normalmente. Capitana, veamos cuánto más tenemos que recorrer, Wu Qianru dijo mientras jadeaba. El pulso electromagnético ha dañado el terminal inteligente. Por suerte había algunos más. Lin Feayan comprobó el terminal inteligente y exclamó enojada, 25 kilómetros más. Entonces, esto significa que solo hemos logrado menos de 10 kilómetros de distancia en 2 horas, ¿cuánto más nos queda? Wu Qianru se sintió impotente. Lo que estamos pasando ahora no es nada comparado con aquellos que fallecieron durante el desastre. Lin Feayan intervino de inmediato. Wu Qianru recordó los cadáveres de los almacenes, las fábricas quemadas y muchas otras ciudades que habían sido dañadas. Entonces ella se sintió culpable y avergonzada. Tienes razón, capitana. Ya he terminado de descansar, vamos. Necesitamos observar la situación de Twilight City lo antes posible. Capítulo 453. La nave aterriza en la Tierra después de que el equipo de operaciones especiales abandonara Ope City. Lo John manejó varios documentos y activó su burbuja de espacio-tiempo, levantándose después de ellos. Ahora, el exterior de la Tierra era un invierno severo y helado que cubría todo el planeta. El momento para que los humanos dejaran su vida bajo tierra para regresar a la superficie parecía infinitamente lejano. El almacenamiento subterráneo y el sistema industrial restante no podrían salvar de 5 a 6 millones de personas que viven alrededor de Ope City y mucho menos reconstruir toda una civilización. Teniendo en cuenta la población sobreviviente en las 3 ciudades cercanas, todavía era muy difícil reorganizarla con un sistema administrativo eficiente. Aunque la llegada de extraterrestres casi destruyó a toda la raza humana, había dejado una nave intacta. Además, era una nave masiva, debido al hecho de que la tecnología alienígena era altamente automatizada, el uso de su espacio interior era lamentablemente pequeño, incluso lujoso, especialmente en las viviendas. Fue diseñado de tal manera que los periodos prolongados de tiempo expuestos a las curvas cerradas pueden dar lugar a efectos secundarios psicológicos adversos. La altura del barrio habitable era de unos 200 metros, ocupando 2/7 de la altura de la nave, y su diámetro tenía una asombrosa longitud de 1.5 kilómetros. El jardín ecológico central ocupó la mayor parte del espacio. Con la tecnología alienígena, este sistema ecológico era trivial, ya que el sistema de ventilación del barco puede ayudar a realizar ajustes útiles en el aire, lo que le permite mantenerse limpio y fresco. Lo que existía en el jardín era para calmar el aburrimiento en un vuelo de larga distancia y prevenir el síndrome de adaptación al espacio. Para un ser humano que enfrenta una crisis de supervivencia, tales cosas eran demasiado lujosas. Si se eliminaran los jardines botánicos y algunas cabañas inútiles, toda la nave tendría un cuarto habitable de unas 7 millones de metros cuadrados, multiplicada por la altura de 200 metros, que ascendería a 350 millones de metros cúbicos de volumen utilizable. Con el estándar de tener 2 personas por cada 3 por 3 por 3 metros, las viviendas podrían albergar a 26 millones de personas. Por supuesto, ese sería un escenario ideal. El uso real del espacio no sería tan alto, pero incluso con una cuarta parte de su capacidad máxima, aún puede albergar a casi 7 millones de personas, lo que equivale al resto de la población de la Tierra. En comparación con Ope City, Twilight City, United City y Victory City eran solo pequeñas ciudades. Antes del desastre, cada ciudad tenía varios millones de personas. Dado que Victory City era un área rural más cercana, solo tenía 900.000 personas aproximadamente. Después del desastre, toda la población ni siquiera pudo alcanzar los 3 millones. Con la población restante de Ope City, ahora tiene solo 5.4 a 6 millones de personas. Los trabajadores podrían construir un edificio de gran altura que contaba con una gran capacidad de alojamiento en la nave. Hace 10 minutos, su burbuja de espacio-tiempo estaba en su velocidad máxima. Después de la última batalla con los glacianos, tuvo un pequeño avance en su voluntad. Aunque todavía no podía alcanzar los 20 puntos en un instante, fue suficiente para hacer un aumento monumental en la velocidad de su burbuja de espacio-tiempo, de 150 km por segundo a 1.000 km por segundo en un solo salto. La nave estaba a 600.000 kilómetros de la Tierra, pero con una velocidad tan increíble, solo toma 10 minutos llegar allí. Incluso con el largo tiempo de preparación, solo tomaría 17 minutos. Vio que la nave se hacía cada vez más grande. Después de un minuto, desaceleró lentamente. Pronto, la burbuja de espacio-tiempo lo llevó directamente al interior de la nave. Bienvenido a bordo, capitán. Justo después de abandonar su burbuja espacio-temporal,
el sonido de la inteligencia artificial se oyó suavemente. Luo Yuan no se sorprendió. Con la capacidad de vigilancia de la nave, era imposible infiltrarse en la nave. Entró enérgicamente en la sala de control, mientras preguntaba ¿cómo está todo últimamente? Todo está bien, excepto la comunicación al área de producción, que se había cortado. La producción se ha detenido. Por favor, asigne un ingeniero para que la repare, la inteligencia artificial dijo con suavidad. Por supuesto, Luo Yuan respondió monótonamente. Era una paradoja si era reparada. El programa central de la inteligencia artificial se conectaría automáticamente al dispositivo de comunicación del área de producción y lo restauraría para mantener una conexión con el planeta Glass. Si no se reparó, el área de producción no podría activarlo y la fábrica automatizada en la nave estaría inactiva. Esto fue solo un contratiempo temporal hasta que todos los humanos se mudaran aquí y aprendieran los modos de funcionamiento de la fábrica automatizada. Permitiría que la inteligencia artificial desconectada recupere la automatización y lleve a cabo la producción de manera normal, aunque con menor eficiencia. La inteligencia artificial hizo un anuncio y se quedó en silencio después de eso. ¿Puede esta nave viajar a la Tierra?, preguntó Luo Yuan. Desafortunadamente, no. La masa total de esta nave es de 1.570 millones de toneladas métricas, y solo puede soportar la aceleración de 5.3 metros cuadrados por segundo, y la aceleración gravitacional de la Tierra fue de 9.8 metros cuadrados por segundo. Por lo tanto, viajar a la Tierra puede causar problemas y consecuencias imprevistas. ¿Un peso tan intenso? La respuesta de la inteligencia artificial hizo que Luo Yuan frunciera el ceño. Tal masa había superado su imaginación. 1.57 mil millones de toneladas métricas equivalían a 15.000 a 100.000 toneladas métricas de portaaviones antes del apocalipsis. La masa total provino de 3 secciones: la masa de la nave, los recursos que había reunido y las piezas de repuesto en el almacenamiento. El barco pesaba 110 millones de toneladas métricas, y las piezas de repuesto en el almacenamiento pesaban 400 millones de toneladas métricas. El resto de la masa provino de recursos, que incluyen 530 millones de toneladas métricas de agua pura, 180 millones de toneladas métricas de hierro puro, 120 millones de toneladas métricas de cobre puro. Los recursos en la nave eran asombrosos, abarcó casi todos los elementos en la tabla periódica. De todos los recursos, el agua absorbió la mayor cantidad de masa, era 1/3 de la masa de la nave. Desde la perspectiva de un humano, el agua era la fuente de la vida, pero desde la perspectiva de la nave, además de mantener la vida, el agua era el combustible de la fusión nuclear y la materia prima de todos los compuestos orgánicos y reacciones químicas industriales. En un vuelo de larga distancia, el consumo de agua era asombroso. ¿Qué pasa con la pequeña nave en la cubierta superior? Luo Yuan investigó más al llegar a la sala de control. Si te referías a la nave de escape de emergencia, puede viajar a la Tierra, respondió la inteligencia artificial. Luo Yuan exhaló aliviado y preguntó ¿cómo funciona? Su sistema de control pertenece a mi subsistema. Solo tiene que dar la autoridad, y podrá asumir el piloto automático. Genial. Y una cosa más, dame varias copias de los datos comparativos entre el mandarín y la lengua de Glaciano, Luo Yuan dijo antes de irse. Después de un momento, Luo Yuan sostuvo una pila de papeles y llegó a la cubierta superior del barco. Después de realizar los controles de autoridad, la puerta de la nave se abrió automáticamente. Capitán, bienvenido a bordo. Este es el sistema de control de emergencia de la nave 002, a su servicio. Luo Yuan entró en la sala de control. Su diseño era similar al de la nave nodriza. Echó un vistazo y dijo, estoy viajando a la Tierra, por favor ingrese las coordenadas. En una pantalla holográfica apareció la imagen de la Tierra, con numerosas coordenadas mostradas. Después de un tiempo para familiarizarse, entendió la interfaz de la pantalla holográfica. Fue capaz de capturar movimientos de la mano y realizar una serie de algoritmos. Su principio de funcionamiento era similar al de la tecnología de pantalla táctil humana, pero era indudablemente más avanzado por innumerables veces. Él deslizó suavemente sobre la pantalla con 2 de sus dedos en un movimiento hacia afuera, y la imagen de la Tierra se magnificó, llenando toda la sala de control, mostrando la Tierra real. Además, era la Tierra en su situación actual, con sus alrededores cubiertos por una capa de niebla gris blanquecina. La Tierra estaba totalmente cubierta. Eliminar la capa de atmósfera contaminada, Luo Yuan dijo con una ceja ligeramente fruncida. Después de eso, apareció la forma original de la Tierra. Luo Yuan señaló una ubicación. Vamos para allá. Coordinada ingresada. Autorización para abrir escotilla. Concedido. Motor antigravitacional activado. Sistema de imágenes de realidad virtual comprometido. El desapego de la nave nodriza es inminente. Por favor esté en espera. La escotilla se abrió como un pétalo, y la pequeña nave se elevó lentamente y abandonó la nave nodriza. En un minuto,
el motor principal había encendido una luz magnífica y deslumbrante, y toda la nave navegó hacia la Tierra de manera constante. Estaba acelerando, y en un momento, la nave nodriza se quedó atrás y se redujo a lo que parecía un pequeño punto en el universo. Luo Yuan se sentó en un asiento levitado, inspeccionando con curiosidad el sistema de realidad virtual, pero había perdido interés después de un tiempo. Recuperó los datos de comparación entre el mandarín y la lengua glaciana, estudiándolo cuidadosamente. Este papel de orígenes extraterrestres era más duro que el de la Tierra, y era más duradero, pero en realidad, los extraterrestres no utilizaban papel como estos, ya que se utilizaba principalmente en archivos históricos y datos de respaldo. Dicho papel puede durar mucho tiempo, ya que también era resistente al agua y al fuego. Puede sobrevivir en ambientes naturales durante miles de años y fue tratado con medidas conservantes estrictamente reguladas. Con cada adquisición, su propósito tiene que estar claramente registrado. Por supuesto, Luo Yuan no podía preocuparse menos por tales regulaciones. Estaba sentado en el asiento del capitán. Justo después de unos minutos, la nave había entrado en la atmósfera terrestre. Capítulo 454. Refuerzo del espíritu. Aunque solo era una nave espacial para emergencias, era muy poderosa y podía operar en modo de navegación interestelar. Su velocidad más alta podría alcanzar la mitad de la velocidad de la luz. Por supuesto, no podría viajar a esa velocidad en el sistema solar debido al alto volumen de meteoritos, ya que sería demasiado peligroso. Por lo tanto, su velocidad máxima fue casi similar a la velocidad de la burbuja del espacio-tiempo de Luo Yuan. Al ingresar a la capa de ozono, su velocidad se reduciría. Debido a la fuerte fricción en la capa de ozono, la nave espacial gigante se estaba quemando como un meteorito con llamas alrededor de todo su cuerpo y una larga llamarada detrás. Se estaba moviendo hacia la Tierra. En la sala de control, el video 3D de la escena virtual había sido reemplazado por las llamas y solo podían ver su vista lateral. Luo Yuan echó un vistazo y no le importó mucho. Como una nave espacial que viaja en un espacio oscuro, su vuelo no solo se basó en la detección óptica, sino en varias formas de detecciones compuestas. Incluso si no pudieran ver nada afuera, no afectaría sus operaciones. Continuó leyendo los datos y la información en la pantalla. La escritura glaciana era bastante similar a los caracteres del mandarín, ya que descendía de jeroglíficos en lugar de varios términos. Por lo tanto, el idioma glaciano solo tenía unos 10.000 caracteres. De hecho, no necesitaba comunicarse en la lengua de glaciana, ya que no era necesario que aprendiera la pronunciación, sino que recordara la definición de cada uno de los caracteres. Eso sería útil para aprender en el futuro. Tenía una memoria fotográfica increíble, ya que podía recordar todo lo que había visto. En poco tiempo, ya había comprendido la mayor parte de la escritura glaciana. Aunque un artículo largo era difícil para él, aún podía leer el nombre de los botones en el dispositivo. La nave espacial finalmente aterrizó y se detuvo después de rodar por un tiempo. Estaba a 600.000 kilómetros de la Tierra cuando partió. Si bien solo tomó unos minutos completar 590.000 kilómetros, se tomó media hora para completar los últimos 100.000 kilómetros. Señor capitán, la nave espacial de emergencia ha llegado a su destino. Gravedad externa, 9.8 metros por segundo al cuadrado, energía eólica, magnitud 8.2, visibilidad, 0,3 metros, temperatura, menos 32 grados Celsius, contenido atmosférico, abre la puerta. Luo Yuan interrumpió. Aparentemente, el subsistema duplicado de la inteligencia artificial no era tan inteligente como él pensaba que sería. Señor capitán, la puerta está abierta. Recordatorio, el ambiente externo no es adecuado para la vida. Le recomendamos que se ponga su traje espacial, recordó el inteligente artificial con ansiedad. Sin embargo, Luo Yuan se había ido incluso antes de que terminara de hablar. Para evitar dañar la ciudad subterránea de Ope City, la nave espacial aterrizó en un desierto cercano. El enorme tamaño de su cuerpo permaneció estacionario en la tormenta de arena que lo hacía parecer una colina negra desde lejos. Luo Yuan se volvió y echó un vistazo antes de caminar hacia Ope City. Después de pasar medio día para reparar los circuitos, el suministro de electricidad había reanudado las operaciones en la ciudad subterránea. La fuente de alimentación en la villa de Luo Yuan fueron los primeros circuitos en su operación habitual. En ese momento, algunas personas estaban hablando y riendo dentro de la villa. Wang Sisi llevaba una chaqueta verde, sus mejillas eran rosadas, complementadas por un par de ojos encantadores sobre su cara linda. Se ve hermosa con ambas manos apoyando la barbilla sobre la mesa. ¿Por qué el hermano Luo no regresará todavía? Ella preguntó. Él debe estar muy ocupado ahora, Chao Yali dijo suavemente. Llevaba una chaqueta esmeralda ajustada, tan suave como el de las chicas de la provincia de Jiangnan. Estaba muy emocionada y sorprendida por las noticias externas al escuchar que Luo Yuan se había convertido en alcalde. Aunque Luo Yuan era el viceministro de la Oficina de Armas de Fuego anteriormente,
que era de un rango similar al alcalde de Ope City, solo era responsable de administrar su departamento. De hecho, no tenía mucha autoridad en aquel entonces, pero era diferente cuando se había convertido en alcalde de Ope City. Escuché que pronto vendrá un invierno nuclear y que la Tierra sufrirá una edad de hielo. Me pregunto qué pasará en el futuro. Aunque Huang Jiahui llevaba una gruesa chaqueta beige, no podía cubrir su figura de cuerpo esbelto. Ella frunció el ceño, con las preocupaciones en su rostro. Todos inmediatamente parecían deprimidos al escuchar su suspiro. El clima se estaba poniendo frío, y podían sentir el frío a pesar de estar en una ciudad subterránea, y mucho menos sobre el nivel del suelo. Hermano Luo puede resolver esto, ¿verdad? Wang Sisi dijo, sin preocupaciones. Ella había estado admirando a Luo Yuan durante mucho tiempo, y no había nada que él no pudiera hacer en sus ojos. Sin embargo, él no era Dios, y no podía derretir el glaciar. Jackie Will se sintió bastante extraña al escuchar lo que Wang Sisi había dicho. Entre el resto, ella era la que tenía la ropa más gruesa, ya que su cuerpo era más débil que los que habían evolucionado varias veces. Estaba envuelta con unas pocas capas de ropa, pero todavía podía sentir el frío. De repente, escucharon algunos ruidos provenientes del exterior. Algo podría haber pasado. Se puso peor después de un tiempo. Wang Sisi ya no podía quedarse quieta y dijo mientras se levantaba del sofá: echaré un vistazo. Vuelve rápidamente. Huang Jiahui dijo. La situación cambiaba de vez en cuando. Tenían que comprobarlo, de lo contrario, no estarían al tanto de los acontecimientos, ya que estaban viviendo en las afueras. Wang Sisi salió corriendo de la mansión. En ese momento, había muchos policías que custodiaban la mansión, y había un grupo de policías militares en servicio durante todo el día y la noche. Señor policía, ¿sabe qué está pasando afuera? Wang Sisi preguntó. No estoy seguro. Déjame pedirle a alguien que lo revise. El jefe de policía no se atrevió a ignorarla y rápidamente respondió. El sistema de comunicación aún no funciona y básicamente se comunicaban verbalmente en lugar de usar cualquier forma de dispositivo para ayudar. Al parecer, no se trataba de seguridad en absoluto. Está bien, déjame echar un vistazo afuera. Wang Sisi se fue mientras lo decía. La policía no estaba muy preocupada, ya que Ope City estaba bajo la ley marcial en ese momento, donde había policías militares en todas partes. Incluso si algo sucediera, lo atenderían de inmediato. Además, Wang Sisi no era una persona común y corriente. Después de caminar unos pocos kilómetros, la multitud comenzó a reunirse y animar. Todos parecían estar emocionados y hablando en voz alta. Wang Sisi estaba escuchando su conversación y se sorprendió con lo que escuchó. Fue impactante. Ella no podía creer lo que habían dicho, que escuchó ella. Aparentemente, había una nave espacial que aterrizó fuera de Ope City y estaba buscando reclutar mano de obra para modificar la nave espacial. Los seres humanos iban a abandonar la Tierra. NT, vámonos al V. Desde que Luo Yuan regresó a Ope City, inmediatamente convocó una reunión con el consejo de la ciudad. Con el fin de impulsar el espíritu de los ciudadanos, se desplegó una serie de publicidad en Ope City. Al mismo tiempo, algunos de los oficiales del gobierno migrarían primero. Entre todas las personas del equipo anterior a la migración, aparte de los ingenieros e investigadores, la mayoría de ellos eran trabajadores generales. La campaña publicitaria realizó más de lo esperado. Los ciudadanos dejaron de trabajar, expresaron sus emociones con entusiasmo y causaron el cierre de la fuerza laboral por un corto periodo de tiempo. Capítulo 455. Noticias de Chen Xingye. Eran las 11 de la noche. Los miembros de la oficina de armas de fuego regresaron uno tras otro con noticias de las 3 ciudades vecinas alrededor de Ope City. La retroalimentación no fue positiva allí, pero tampoco fue terrible. Las 3 ciudades seguían manteniendo un orden social básico y no sufrían ninguna disputa civil agobiante. Los gobiernos de las 3 ciudades, una vez informados sobre la situación actual, transmitieron su disposición a cumplir con el liderazgo de Ope City. Luo Yuan había esperado tal decisión. En primer lugar, Ope City era la ciudad más reforzada estratégicamente del área de reconstrucción. Antes del apocalipsis, Beijing, Shanghái y Guangzhou eran las ciudades de más alto nivel, pero ahora, Ope City estaba por encima de todas y, naturalmente, sería mucho más segura que una ciudad normal. En segundo lugar, en circunstancias tan brutales, incluso si estuvieran nublados por la ambición, no estaban en condiciones de llevar a cabo ningún plan maligno contra la humanidad. Lo peor que podían hacer era esperar la muerte inevitable a un ritmo más lento. No fue una tarea fácil sobrevivir al invierno nuclear. Si no fuera por la ayuda proporcionada por Ope City, las 3 ciudades se hundirían en el infierno en 3 meses. No estoy seguro de cuánto más pueden durar estas 3 ciudades, dijo Lin Feayan. Después de que Lin Feayan abandonó su oficina, Luo Yuan se recostó en su sillón para analizar más a fondo la situación. Sus cejas estaban profundamente fruncidas mientras pensaba. Necesitaría más tiempo para ejecutar el plan, concluyó.
Independientemente de la restauración de la nave o del rescate de las 3 ciudades restantes, era imposible completar cada una de ellas en tan poco tiempo. No tenía idea de cuántas personas más serían sacrificadas antes de que todas ellas pudieran abordar la nave espacial con seguridad. Luo Yuan dejó escapar un largo suspiro. Como estaba en tal posición de autoridad, se dio cuenta de que no solo obtenía un nuevo poder, sino también una carga extremadamente pesada. Cada día que se retrasaba, terminaba con innumerables vidas. El teléfono sonó para romper el silencio. Luo Yuan lo recogió con prisa. Señor alcalde, el vicealcalde, el señor Bi está aquí con un reporte de la situación actual, dijo el secretario Chen por teléfono. Envíalo. Luo Yuan respondió y colgó el teléfono. En un momento, Bi Jianping entró a la habitación enérgicamente. Señor alcalde, los preparativos en la nave están completos. La mano de obra y los recursos están listos, se puede abordar tan pronto como recibamos la orden, dijo emocionado mientras le entregaba un documento a Luo Yuan. Desde el desastre, no había dormido en casi 2 días. Parecía agotado y pálido. Incluso su ropa estaba sucia, desgastada y cubierta de polvo. De hecho, así era como se veían todos los funcionarios del gobierno. El tiempo era esencial en Ope City, con tantas tareas a la mano, no podían permitirse un solo retraso. Cada persona trabajaba las 24 horas del día y nunca se detenía ni un momento para descansar. Afortunadamente, para las personas que vivieron el apocalipsis, incluso un ser humano normal era ahora mucho más fuerte. Pero a este ritmo, incluso ellos apenas podían resistir mucho más tiempo. Sin descanso, el gobierno pronto se paralizaría. Mirando su manera fatigada, Luo Yuan permaneció en silencio. Tomó el documento y lo miró rápidamente. Luego lo puso sobre la mesa, levantó la cabeza y preguntó: ¿Se ha calmado el viento? Se probó hace media hora. La fuerza del viento es de nivel 5 y la visibilidad es de 10 metros. Además, la temperatura ha descendido a aproximadamente menos 40 grados, dijo Bi Jianping. Los fuertes vientos en el exterior fueron causados por las explosiones de misiles balísticos orbitales inteligentes de antimateria nuclear, NASOB. El viento no duraría mucho, pero el polvo arrojado a la atmósfera se mantendría durante largos periodos de tiempo. Hace demasiado frío. Las cejas de Luo Yuan se fruncieron enojadas. A regañadientes dijo: olvídalo. Ya que todo está listo, iniciemos la evacuación. Luo Yuan guardó el documento en el cajón de su escritorio, se levantó y salió de la oficina con Bi Jianping pisándole los talones. Había 50.000 personas para ser evacuadas esta vez. La mayoría de ellos eran investigadores e ingenieros en robótica. Había unos pocos trabajadores civiles, sumando unos 8.000. Junto con 500 policías militares, 600 miembros del personal de logística y suficiente comida para todos ellos. Dado que se cortó la comunicación entre la inteligencia artificial de la nave y la zona de producción, no se pudo inicializar la secuencia de producción automatizada. El personal del sitio tuvo que descifrar lentamente todos los modelos de producción en cada fábrica de la zona de producción, antes de reinicializar la fábrica y producir los materiales necesarios para restaurar la nave. Después de todo, el barco tenía que albergar de 5 a 6 millones de personas. Los materiales requeridos fueron equivalentes a los de unos pocos rascacielos de 70 pisos. Además, la nave no estaba fijada al suelo. Su aceleración y desaceleración solo crearon enormes cantidades de estrés en los materiales. Por lo tanto, la resistencia a la tracción del material tenía que ser impecable. La cubierta de la nave no era lo mismo que los cimientos de un edificio, lo que hacía que el hormigón y la madera mutada no fueran adecuados para el trabajo. Para garantizar que la estructura de la nave fuera tan estable como un edificio, debe estar hecha de metal fundido soldado a la vivienda. Tal combinación formó un pilar de apoyo similar al de un edificio. Esto no solo requería mucho acero, sino que también requería una gran cantidad de habilidades de moldeado y procesamiento de metales y conocimientos de ingeniería de alto nivel. Con las capacidades de producción de Ope City, construir en la nave era un gran proyecto. Incluso con todas las herramientas y los trabajadores asignados a la construcción de la nave, aún llevaría 1 o 2 años terminar el proyecto. Si hubieran esperado 1 o 2 años, todo sería demasiado tarde. No podían permitirse esperar tanto tiempo. En este momento, su única esperanza descansaba en la avanzada tecnología de fabricación glaciana. ¿De verdad quieres quedarte permanentemente en la nave?, Luo Yuan preguntó bruscamente, sin frenar un paso. Bi Jianping se detuvo. Su corazón se aceleró en su pecho, y gotas de sudor cubrieron su frente. De repente se dio cuenta de que no solo era el vicealcalde de Ope City, sino también el segundo a cargo del área de reconstrucción. Era demasiado impulsivo. Se había ofrecido valientemente como voluntario durante la reunión para residir permanentemente a bordo de la nave. Después de todo, era una nave espacial que era una inmensa maravilla tecnológica. Quienquiera que controlara la nave, controlaba insuperable destreza marcial. Independientemente de cualquier ser,
Cualquier gobernante que se enfrente a una máquina de destrucción tan estratégica se encogería de miedo. Compuso bruscamente una frase y contestó cortésmente, señor alcalde, no creo que sea el candidato adecuado para el puesto, ¿tiene otra sugerencia? Luo Yuan hizo un gesto con la mano, no, creo que será genial si estás a bordo, estaba intentando conversar con Bi Jianping, pero nunca pensó que eso provocaría el pánico. Bi Jianping sería la máxima autoridad en la nave que podría salir mal. Incluso si Luo Yuan se sentía aliviado, Bi Jianping no lo estaba. Después de todo, un humano era impredecible, uno no podía ser demasiado cuidadoso. Después de reflexionar, dijo cortésmente, como hay 50.000 personas que deben ser evacuadas, 500 policías militares parecen un poco cortos. Sugiero que reclutemos a un miembro del equipo de operaciones especiales para que también resida permanentemente en el barco. ¿A quién sugerirías? Luo Yuan preguntó mientras entendía su preocupación y no dudó de su decisión. ¿Qué tal Fan Peivin? Bien. Bi Jianping exhaló de alivio y recuperó la compostura. Sintió que un calor reconfortante se extendía por todo su cuerpo. Después de la medianoche, una gran multitud salió corriendo de Ope City. El viento helado aulló amenazadoramente y todos en la multitud se estremecieron contra el frío. Los suéteres eran escasos en Ope City y cada persona tenía que ponerse toda la ropa que tenían para mantenerlos abrigados. Incluso hubo personas que se envolvieron en capas de mantas, pero el viento todavía les enfrió hasta los huesos. Hacía demasiado frío. Los vientos helados atacaron a las masas apiñadas con furia. De repente, la velocidad del viento cayó. La arena se había agrupado bajo la temperatura de congelación y se volvió tan dura como una roca sólida. Incluso carámbanos estaban presentes en algunas de las dunas. La edad de hielo se acercaba rápidamente. Luo Yuan fue el primero en la línea. Su ropa era delgada y frágil, pero estaba adormecido por el frío exterior. Se volvió hacia Fan Peivin. Esta vez, tú eres el comisionado adjunto de la policía. Es una prueba y también una oportunidad para ti. Depende de ti conservarlo. Si tú eres incompetente en tu trabajo, te retiraré de él, incluso si eres mi alumno, advirtió, con un tono grave en su voz. No te preocupes, maestro, haré lo mejor que pueda, Fan Peivin dijo con seriedad. Comprendió completamente que la razón por la que obtuvo este trabajo se debió al hecho de que él era el estudiante de Luo Yuan. Con su habilidad, no había manera de que pudiera tener que asumir tal posición. El rango de coronel en el Buró de Armas de Fuego sonaba elegante, pero en realidad, era solo un título honorífico. Incluso él no pensó mucho en ello. Por otro lado, como comisionado adjunto de la fuerza policial, era una oportunidad difícil de encontrar, y cuando Bi Jianping le ofreció el puesto, estuvo de acuerdo sin pensarlo mucho. Has crecido tanto, controla tu temperamento, aprende de los demás, haz las cosas con calma y pregunta si no entiendes algo. No hay nada embarazoso en eso, Luo Yuan dijo. Lo tendré en mente. Fan Peivin dijo con diligencia. Luo Yuan todavía pensaba muy bien de Fan Peivin. Nadie nació con habilidades. La práctica persistente con la actitud correcta hacía que una persona se adaptara rápidamente a cualquier situación o entorno. Además, Fan Peivin era un humano evolucionado, y todos sus atributos ya estaban fuera de juego. Con un poco más de orientación, podría convertirse merecidamente en un miembro de élite. ¿Cómo está tu manejo de la voluntad con la espada? Preguntó Luo Yuan. Maestro, estoy algo familiarizado con eso. Puedo hacer brillar mi espada, pero todavía carezco de la habilidad, Fan Peivin dijo con vergüenza. Esta vez Luo Yuan se sorprendió. Era la primera vez que conocía a una persona que podía hacer que una espada brillara aparte de él. Incluso un ser talentoso como Wang Cixin no pudo reunir suficiente voluntad para hacer eso. Uno solo podía imaginar la cantidad insana de trabajo duro que Fan Peivin puso en su práctica con la espada. Le dio una palmadita a Fan Peivin en el hombro. Bien hecho, mantente alerta. La voluntad es importante, lo entenderás tarde o temprano. Fan Peivin se quedó estupefacto. El miedo que tenía hacia su mentor retrocedió un poco. En ese momento, se dio cuenta de que Luo Yuan era tan alto como un pequeño gigante, y preguntó con curiosidad, maestro, ¿cómo es que has crecido tanto? No creas todo lo que escuchaste. Luo Yuan respondió bruscamente. Fan Peivin notó el disgusto en la expresión de su maestro y dejó de interrogarlo de inmediato. Después de un momento de silencio, dijo, maestro, me encontré con la directora Chen ayer. Me temo que no está tan bien. Luo Yuan se detuvo, volvió la cabeza y preguntó con nerviosismo. ¿La directora Chen, te refieres a Chen Xinjie, está en Ope City? Fan Peivin estaba perplejo. Pensó que Chen Xinjie era la mujer de su maestro, pero ¿cómo era que su maestro no era consciente de su paradero? Sí, la encontré en la calle. No se veía muy bien y había perdido mucho peso. Cuando la llamé, señora, su sonrisa era visiblemente forzada. Algo debe de haber pasado, Luo Yuan pensó por un segundo. Si se dirigía a ella como, señora, Chen Xinjie definitivamente no se vería bien por haberse equivocado al ser mucho mayor. Después de la confirmación de Fan Peivin, Luo Yuan se sintió preocupado. Recordó cada momento de su vida juntos.
Su encantadora sonrisa, su figura aparentemente débil tendida en la cama junto a él, todas las contradicciones del pasado han desaparecido con el tiempo y se han convertido en un recuerdo profundo. Pensó que la mataron durante el desastre y no se atrevió a pensar en ello. Pero nunca esperó que ella hubiera regresado a Ope City. ¿Sabes dónde vive? Lo Joan preguntó apresuradamente. En el 12º lote, fuera del camino de Fuxin. Lo Joan tomó nota en silencio y se preparó para hacerle una visita. De repente, un alboroto surgió de la multitud en la distancia. Un enorme cuerpo negro se levantó en el desierto. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.